Mucha gente en República Dominicana realiza críticas al sistema de pensiones que tenemos en el país, al sistema de régimen de seguro de salud. Es una reforma que se introdujo a principios del año 2001 y el objetivo de esa reforma fue crear un sistema que fuese financieramente sostenible en el tiempo. Las ventajas que tienen los sistemas de capitalización individual es de que son sistemas que por definición, tal y como están estructurados, no pueden caer en un déficit, no caen en un déficit porque los recursos que usted aporta, que es una contribución definida, no está atado a un beneficio definido, sino que usted realmente, dependiendo del monto que acumula en su cuenta de capitalización a través del tiempo, con los años que usted permanece cotizando, usted va a tener un balance que al final le permite construir un nivel de pensión que se espera que pueda ayudarlo durante su edad de retiro, cuando usted se retire después de los 65 años. Una de las críticas, sin embargo, que se le hace a ese sistema es que ese sistema no garantiza y no puede garantizar un determinado nivel de pensión que para muchos de nosotros sería la adecuada, que nos garanticen una pensión por lo menos el 90, el 85% del promedio del último salario durante el año previo al retiro. Eso es lo que todo el mundo aspiraría. Pero para eso se tendrían que producir unos retornos enormes en las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones, donde colocan las inversiones suyas, las nuestras, y obtengan un retorno de 20, 30 o 40% anual. Eso no siempre se puede materializar. Los mercados de inversión y de valores no generan ese nivel de retorno. Entonces, uno acostumbrado a los esquemas del pasado, de que uno hacía una contribución y me garantizaban a mí una tasa de reemplazo o una pensión equivalente al 90% de mi salario, uno quiere contrastar ese modelo que generalmente termina en insostenible con lo que son los regímenes de capitalización individual. Solamente si se tuviese, por ejemplo, una prolongación de la edad de trabajo y en consecuencia un aumento en la edad de retiro, o sea que en vez de los 65 usted se retira a los 68, 69, 70 años y en consecuencia puede hacer más cotizaciones, o que se hagan tasas de contribución tanto de los empleados como los empleadores similares a la que exhiben los sistemas de reparto de Europa. Solo así se podría obtener quizás al final una tasa de reemplazo del orden del 90%. Lo que sí es interesante ver qué ha pasado y qué está pasando con sistemas basados en el reparto, como el que tenemos en Nicaragua, y que ha caído ya bien temprano en una situación de insostenibilidad que ha llevado al gobierno del presidente Daniel Ortega a tratar de introducir unas reformas que el mismo Fondo Monetario Internacional desde hace tiempo ha venido planteando, porque estaba observando que ese sistema estaba camino a la insostenibilidad, se estaba descapitalizando. Los recursos que hay para pagar pensiones cada vez son menores y llegará un momento que no habrá dinero y el Estado va a tener que poner la plata. Cuando uno analiza el sistema de reparto que hay en Nicaragua, usted tiene, por ejemplo, que el programa de pensiones de ellos, que ellos le llaman invalidez, vejez y muerte, que es el IBM, ese modelo, ese sistema opera con contribuciones tanto del empleador como el trabajador. El empleador aporta un 10%, el trabajador aporta un 4% del salario que devenga cada uno, del monto de la pensión, del monto sujeto a la contribución de la pensión, y en total es un 14%. En el caso dominicano, cuando usted lo analiza, es un 10%, 7.1% el empleador, 2.9% el trabajador. O sea, 14% en Nicaragua es mucho mayor que 10% en República Dominicana. Aquí con el 10%, las administradoras de fondos de pensiones han ido construyendo una cartera de inversión, un fondo patrimonial, un fondo de pensión, que es lo que va a soportar al final de la vida de trabajo del trabajador, cuando él entre a la edad de retiro, algún tipo de pensión que le va a salir. La magnitud de esa pensión va a depender de cuántos años trabajó, cuántos años aportó, el monto de su salario,
y en consecuencia puede ser una pensión que a nosotros nos luzca ridícula. Bueno, va a depender si cotizó 360 meses, si cotizó 400 meses, 450 meses. Por eso es que muchos sistemas de capitalización individual se está planteando que se alargue la edad de trabajo y que en consecuencia la carga que vamos a tirarle a los fondos invertidos para pagar pensiones durante los últimos 10 o 15 años no sea tan fuerte. En el caso de Nicaragua, con un 14%, es un sistema diferente. Usted aporta hoy 14%, pero lo que usted está aportando no es suyo. Eso va a un fondo general de donde el gobierno saca, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, saca de esa piscina de inyección continua que están haciendo, lo que están trabajando, y de ahí saca y le paga una pensión al que está pensionado. Eso es lo que se llama un sistema que tienen los nicaragüenses, donde lo que hay es un beneficio definido. O sea, ahí la contribución la van ajustando, si se necesita más le van a subir el monto de la pensión que usted tiene que contribuir. Lo que sí está definido es la pensión. Ellos dicen, bueno, mira, nosotros en promedio estamos garantizando un 94% del último salario de pensión. Y tú dices, pero qué bello ese sistema, qué maravilloso. Yo quisiera tener una pensión así que me la garanticen. El problema es que ahora se acabó el dinero. Y el gobierno ha descubierto que no tiene cómo pagar eso. El INSS, que es el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, ha caído, viene arrastrando un déficit todos estos años en la vecindad de 0.3, 0.4% del PIB. Eso lo está teniendo el gobierno que financiar con aportes, pero el gobierno no tiene dinero para seguir aportando eso. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo y por qué se armaron todas estas protestas en Nicaragua? Primero, se le quiere poner un impuesto de 5% a la pensión, una retención del 5% al monto de la pensión. O sea que si usted le están pagando el 94% de su último salario, pero le retienen un 5%, le estaría saliendo como el 89% de su último salario, que como tasa de reemplazo no estaría mal. Pero los pensionados dicen, no, nosotros no aceptamos eso. Bueno, está bien, no aceptan eso. Entonces el gobierno dice, bueno, eso se rechaza. Tenemos también dentro de la reforma un aumento de la tasa de contribución. La tasa de contribución que se está planteando pasaría la de los trabajadores, se está pensando aumentarle muy ligeramente, apenas un 0.75%, pero lo de las empresas se le está subiendo casi un 3%. Entonces, en vez de cotizar un 14%, el sistema de pensiones vendría a estar cotizando cerca de un 18%. Ya es una tasa de contribución gigantesca, o sea, bastante parecida a la que tienen los sistemas de reparto de Europa. Pero las empresas protestan porque dicen que eso va a sacar a todas las empresas nicaragüenses de competencia frente a sus colegas de la región. Hay otros que tienen sistemas también de reparto, pero no son sistemas que garantizan, por ejemplo, Honduras y Guatemala, que tienen también un sistema basado en el reparto, apenas garantizan un 67, un 65% de tasa de reemplazo, o sea, que es lo que ellos garantizan de tu último salario que te sale como pensión. Los nicaragüenses quisieron ser muy graciosos, bien populistas y garantizar un 95%, un 94% sin tener de dónde sacar. Ese es el problema del populismo macroeconómico. Cuando usted quiere dar de donde no hay, es partir del principio de que asume que los almuerzos son gratis. Los almuerzos no son gratis. Realmente usted tiene que pagar para poder subsidiar y dar una transferencia de gasto a través del sistema de pensiones. Si los nicaragüenses quieren sostener su sistema de pensiones, no le va a quedar más opción que alargar necesariamente la edad de retiro, que eventualmente recortar la tasa de reemplazo, o sea, 94% con esa tasa de contribución de 14% entre empleados y empleadores no es posible, eso no lo van a poder conseguir, tendrían en consecuencia que bajar esa tasa de reemplazo a un 65%, o sea que el 5%
que el gobierno de Ortega le quiere cobrar es poco para lo que habría que hacer de recorte efectivo y para que eso pueda tener alguna imagen que converja a la sostenibilidad. De ahí que el mensaje para países como la República Dominicana, donde hay muchos críticos al sistema de capitalización, es primero reconocer que con la tasa de contribución que tiene el sistema de pensiones de República Dominicana de un 10%, nadie puede hacerse ilusiones de tasas de reemplazo del 80 y del 90%. El que le diga eso no es más que un mentiroso y no le está diciendo la verdad. Eso no es posible. A menos que las administradoras de fondos de pensiones pudiesen invertir en el mercado de la heroína, de la cocaína, donde los retornos son ilimitados, y entonces así podría darse. Pero eso no es posible. Eso no es posible. O sea, solamente pueden invertir en instrumentos del Banco Central, instrumentos de Hacienda, bonos corporativos de empresas. Este es un país donde todas las empresas están cerradas, o sea, aquí no hay empresas públicas emitiendo títulos de valor en términos de equity, de acciones en el mercado. Se le prohíbe también por los temores que tiene el Banco Central. Si usted le dice al Banco Central que se le va a permitir a la AFP poder invertir en títulos de fuera, ahí habría muchísimos infartos, mucha gente muriéndose del miedo porque pensarían que el tipo de cambio, lo que va a suceder aquí es una locura. Entonces, para que no se muera la gente del Banco Central, eso no se puede permitir. Entonces, el trabajador tiene que conformarse con los pocos instrumentos que hay, que le puedan dar en un promedio un 10% de retorno. Ahora, con un 10% de retorno anual, no es verdad que usted aportando el 10% de su salario entre la empresa y el trabajador, a usted le van a garantizar mensualmente, cuando usted se retire, el 90% de su salario. Aritméticamente no es posible, a no ser que usted contribuya durante 60 años. O sea, que usted trabaje 50 años y se retire a los 82. En cuyo caso su esperanza de vida a los 85, 86, 4 años, sí, ahí le pueden pagar el 90. Pero eso tampoco es viable. O sea, la aritmética financiera en los sistemas de pensiones no convoca engaño, no hay forma de que usted lo engañen. Los números están ahí, usted puede hacer su análisis. Ahora, el que le oferte un sistema de reparto, como lo que hay algunos aquí que quieren que se regrese a ese sistema, lo que están es provocando un colapso fiscal, porque no hay dinero para eso. No hay dinero, como está demostrándose en el caso de Nicaragua, donde ahora están pidiendo la cabeza del presidente Ortega. Es verdad que es un presidente que se ha eternizado en el poder, es verdad que hay muchísimo despilfarro, muchísima corrupción. Pero independientemente de eso, si usted es objetivo y analiza el sistema de pensiones de Nicaragua, el sistema de pensiones de Nicaragua hay que reformarlo. O usted se mueve una capitalización individual, o quizá lo más sensato es trabajar el sistema de reparto. Y para eso hay que hacerle reformas importantes. Si quitan a Ortega, lo meten preso, hacen lo que usted quiera, no hay problema. El que usted traiga lo va a tener que reformar también. Porque si no, se va a ir tragando las finanzas públicas. No da. Simplemente eso es lo que sucede con los sistemas de reparto que no tienen tasa de contribución por encima del 20, del 21%. Más aún cuando garantizan una tasa de reemplazo o una pensión del orden en promedio del 94%, que es una barbaridad. O sea, eso no hay sistema que lo pueda soportar. Y más aún, retirándose la edad de la pensión en Nicaragua, a los 60 años usted se retira. Y si es maestro, a los 55 años. Yo no sé por qué un maestro a los 55 años tiene derecho a retirarse. Parecería que de 55 a 60 él está incapacitado de enseñar. Ese es el desastre del populismo macroeconómico. Apenas con 15 años que usted haga contribuciones, independientemente de que no la haga continua, a usted le garantizan una pensión del 94% de su último salario. O sea, asumiendo que Santi Claus existe. O sea, los nicaragüenses entienden que existe Santi Claus y que él puede, junto con Jesucristo, inventar su maná y crear estas pensiones. Entonces, el mensaje es que no hay almuerzo gratis. Y en República Dominicana tenemos que prepararnos para que cuando vayan saliendo las primeras pensiones, nadie se rasgue la vestidura. Nadie se la rasgue. Va a salir una tasa de contribución X, 30, 35%, 40%, 45% del salario, no sabemos.
va a depender de la rentabilidad que se haya obtenido, de la cantidad de aporte que usted haya hecho y de la esperanza de vida que se estime que usted va a tener. Cada vez la esperanza de vida es mayor. Si usted se retira muy temprano, entonces hay que pensar que usted va a vivir 20 años retirado, pero en 20 años retirado no le van a pagar el 80% de su salario. Entonces son dos sistemas que hay. Uno no conduce a crisis fiscal, pero no le garantiza el paraíso en la edad de pensión. Otro, usted aporta, otros están aportando por usted, le garantizan el paraíso en la edad de pensión, pero sujeto a una incertidumbre que usted no sabe cuántos años o meses le van a estar garantizando el paraíso. Porque si se acabó el dinero, entonces usted no tiene nada. O el Estado va a tener que imprimir dinero para pagarle su pensión. Y el resto de la población va a pagar el impuesto inflacionario, que como han visto los venezolanos es el más costoso y el más terrible de todos los impuestos. Hacemos una pausa.